medio aguinaldo no ha impactado en el consumo en el país. Por eso lo vamos a saludar a Julián Gómez, que es director para Latinoamérica de Sentia, a quien le decimos muy buenas tardes. Julián, Eduardo Germán de La Rioja los saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Espero esté muy bien. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros acá como todos preocupados, por lo menos un análisis muy rápido de lo que uno vio del tema de si se paga el medio aguinaldo pero no ha repercutido en el consumo. Esto está, lo veo mal, o sea, no lo estoy mirando en profundidad como el análisis que pueden hacer ustedes. Eh, Está muy bueno el planteo. La realidad es que, bueno, esperábamos de alguna manera un empujoncito con el cobro de aguinaldo en lo que tenía que ver con consumo. Es cierto también que nos estamos comparando contra un junio del año pasado que también tuvo aguinaldo, ¿no? Entonces, en ese sentido no hace una situación diferencial. El cierre de junio para lo que es el canal total supermercados Argentina más la suma de los negocios de barrio, ¿sí? En consumo masivo, alimentos, bebidas, perfumería y limpieza con código de barra de origen de fabricante, terminó dando negativo a doble dígito, menos 12,5 contra junio del año pasado, ¿sí? Lo cual es una caída fuerte. De hecho, no llega a ser la caída más fuerte de todo el 2024 porque, y acá hay un truco, ¿sí? Abril 2024 dio menos 13,7, pero se comparaba contra un abril del año pasado que había tenido Pascuas, cuando en este año cayeron en marzo, ¿sí? Y Pascuas mueve mucho volumen de unidades con toda la parte de golosinas. Entonces, si desafectamos lo de Pascuas, podemos afirmar que junio fue el peor mes de lo que va del año, en lo que tiene que ver con consumo. Es cierto también que el 2023 fue un año muy atípico en lo que tuvo que ver con consumo y más sobre el segundo semestre, porque tuvimos una aceleración de ventas debido a la crisis político-económica que tuvimos a partir de las PASO, ¿sí? Con las escapadas del dólar blue y la gente tratando de abastecerse, no pudiendo ahorrar en dólares y no quedándole otra que de alguna manera ahorrar en adelantar consumo a aquellos que tenían la posibilidad de ahorrar algo, ¿no? Y así explotaron un montón de categorías que eran estoqueables, como yerba, azúcar, café, productos de limpieza para lavado de ropa, shampoo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, y el primer semestre no fue tan destacado esto, pero sí veníamos también con una tasa de inflación alta, sabiendo que podía llegar a ser mayor a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, ya el primer semestre tuvo un impulso positivo de consumo si nos comparamos contra lo que fue junio del año pasado, comparado, o sea, junio 23 contra junio 22 había cerrado en más 1,3, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos comparando contra ese junio positivo. Cuando lleguemos a agosto, septiembre y octubre, nos vamos a estar comparando contra una base de más 5, más 8 y más 7,7 en el mes de noviembre. Entonces, si esto fue malo, en lo que a base respecta, el segundo semestre va a ser todavía peor. Ahora, si miramos junio 24 contra mayo 24, ¿sí? Y dejamos de lado esa base extraordinaria que tuvimos del año pasado, igualmente da una caída de menos 0,8, casi un punto negativo, ¿sí? Y si lo abrimos por canal, en este sentido da positivo el canal supermercado más 0,6 y da negativo los negocios de barrio menos 2,2 puntos. Ese positivo de los supermercados de cadena puede estar influenciado de alguna manera por el efecto aguinaldo, que ahí se compara contra un junio de aguinaldo, contra un mayo sin aguinaldo, ¿sí? Y además, bueno, sigue siendo el canal supermercado en promedio el canal más económico cuando uno lo compara contra negocios de barrio. En promedio está alrededor de un 25%
más económico, contemplando las dinámicas comerciales, todo lo que tiene que ver con las promociones, que aceleraron muy fuertemente justamente por esta caída de consumo en los últimos 2 meses, ¿no? Mayo, junio e incluso julio, todo lo que se ve en acciones de supermercados, segundo al 70, segundo al 80, productos con un 70% de descuento directo, o incluso acciones bancarias o con otros medios de pago, como billeteras virtuales, ¿sí? Está muchísimo más fuerte de lo que estuvo en el primer trimestre del año, justamente también porque estas cadenas hoy están con una estructura de operación que le genera unos costos fuertes que es difícil mantener si no hay un volumen detrás, ¿no? Entonces, bueno, esa es en la situación en la que estamos hoy de consumo. Este negativo fue negativo para todas las canastas: alimentación, bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol, desayuno y merienda. Todas las canastas fueron negativas. Las más negativas fueron bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol y impulsivos o golosinas. ¿Sí? Esas son las que más sufrieron, con entre -15 y -20 puntos de caída de venta en unidades. Sí, Julián, usted hace este análisis y seguramente las personas que nos están siguiendo a esta hora de la tarde deben hacer la misma pregunta. ¿Y qué pasa para adelante? De acuerdo a su experiencia y de los números que ustedes manejan, ¿qué puede llegar a suceder en materia de consumo en la Argentina? Bien, es buena la pregunta. Tomo algo de lo que había mencionado recién, que es la base comparativa del año 2023. ¿Sí? Si hacemos la comparativa interanual, va a ser muy difícil que en lo que queda del año no tengamos una tasa negativa de doble dígito, ¿sí? Para lo que queda, para los 6 meses que quedan del año, el cierre de julio hasta diciembre. Va a ser muy difícil eso. Para que se den una idea, eh, el mayorismo en el tercer trimestre del año 2023 terminó positivo +20. Entonces, el mayorismo se va a comparar en el tercer trimestre de este año contra ese +20. Que va a ser prácticamente imposible de mantener. O sea, la base de comparación no nos va a favorecer absolutamente nada. Y acá lo que tiene que ver con el consumo, estamos hablando del básico, del masivo, no estamos hablando de cambiar la ladera, va a estar muy relacionado en lo que, con respecto a lo que pase entre salario e inflación. Acá no hay ninguna magia, ¿sí? Cuando los salarios empiezan a montarse, empiezan a igualar o incluso a montarse un poquito por encima de la curva de la inflación, automáticamente se ve, si veníamos en una tasa negativa de consumo, bueno, una tasa cada vez menos negativa, ¿sí? O incluso hasta en un quiebre de signo, pasando a ser una tasa positiva. Y lo mismo a la inversa, cuando la inflación se dispara sobre, sobre el incremento de salarios, ahí se empiezan a ver la retracción de venta en unidades en todas las categorías. Y la realidad es que hoy ya estamos en una situación de un bolsillo muy justo, ¿sí? Ya se ha perdido más de un 20% de poder adquisitivo desde que arrancamos el año hasta acá, prácticamente, entre lo que fue la escalada de la inflación, datos oficiales, la escalada de la Sí. inflación y la recuperación salarial, ¿sí? Y en el consumo no solo han caído la cantidad de unidades, sino que también ha migrado mucho la venta entre categorías, migrando a un consumo más básico. Por ponerlo en ejemplos de categorías, se desploman aquellas categorías que no son tan necesarias, como gaseosas, como bebidas con alcohol, como postres lácteos, como yogures, y crecen las categorías más básicas, como fideos, como harinas, como levadura, como legumbres, ¿sí? Entonces se empieza a generar esos reemplazos que permiten de alguna manera generar algún tipo de ahorro en el gasto mensual que tienen los hogares, ¿sí? Ni hablar la caída de marcas principales contra las marcas propias o las marcas de precio, ¿sí? Y lo mismo en lo que tiene que ver con canales, ¿sí? Con canales donde el consumidor va a comprar. Aquellos canales donde le puedan ofrecer algún ahorro mayor
al consumidor son los que van a ganar peso en lo que queda del año. Sí. ¿Sí? Por último, y le agradezco muchísimo el tiempo que nos brinda para la provincia de La Rioja, no sé si me lo puede responder, pero lo hago un pensamiento al aire. Usted acaba de enumerar el tema de las promociones en los supermercados. ¿Y por qué los supermercados no bajan el precio? Si me venden el segundo producto al 80% menos, o sea, las cadenas que están en Buenos Aires están acá también en La Rioja, en todo el norte argentino. Siempre me hice la misma pregunta. Es una buena pregunta. El precio del canal supermercado es ya hoy muy competitivo. Fijémonos que si lo comparamos contra el resto de los canales, contra los canales de proximidad, ¿sí? Autoservicios o almacenes, ya están alrededor de un 20% más económico, ¿sí? Dependiendo de la canasta, hay canastas que muchas más. Y las promociones no son solo de los supermercados, sino que son acordadas también con otras empresas. Sí. ¿Sí? Cuando sale una promoción en categorías que tienen que ver con productos de almacén, hay un fabricante de productos de almacén que de alguna manera está participando en el costo de esa promoción. Cuando sale alguna promoción con algún medio de pago, como puede ser una billetera electrónica o algún banco determinado, ¿sí? Está ese banco o esa billetera electrónica también asumiendo parte de esa promoción. Y el canal supermercado, de alguna manera, motiva algunas categorías y algunas familias, ¿sí? En otras, en eso no sucede, donde tiene menos margen, entonces de alguna manera trata de compensar para atraer, ¿sí? Y vender una canasta completa. Exactamente. ¿Sí? Pero la realidad es que cuando uno lo piensa también así a nivel supermercados, hay algunas cadenas que tienen un posicionamiento de promoción más agresivo. Hay otras cadenas que tienen muchísimo menos promoción y tratan de enfocarse en, de alguna manera, por ponerlo en un lema que lo tenía una cadena que ya salió del país, en un precio bajo todos los días, ¿sí? Y la realidad es que en la Argentina termina impactando más el tema promocional que el precio bajo todos los días. Analizando años y años y años de consumo, ¿sí? Los mejores resultados siempre estuvieron arrastrados de las promos, que también termina siendo un costo fuerte para las cadenas porque el consumidor termina comprando bajo promo y sin promo casi que no se compra. Entonces, ¿cómo se sale también de ese círculo, ¿no? Pero para que tengas una idea, hoy del 100% del volumen de consumo masivo que se vende en la cadena, casi el 50% se vende bajo promo. Entonces, Bueno, es una barbaridad. sí, sí, sí. Julián Gómez, muchísimas gracias por este tiempo, excelente explicación, muy didáctico. Lo podemos contratar para que dé alguna clase por esta parte del país. Muchas gracias, amigo. A las órdenes cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Que pase buenas tardes. Hasta luego. Sí. Julián Gómez, director para Latinoamérica de